Buenos días, os damos la bienvenida a todos a este webinar, La comunicación interna en situaciones críticas, del protocolo a la cercanía. Mi nombre es María Carmen Rubert, soy advisor de Hapidonia y seré la moderadora de esta sesión. Bueno, hoy conmigo tengo a Ainhoa Alfonso, responsable de comunicación interna en Leroy Merlin, España, Hola, y buenos luego, días. y luego tengo a María del Val Villanueva, responsable de comunicación interna de Domusvi, España. Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, hoy vamos a hablar de un tema muy sensible y actual, que es cómo las organizaciones comunican de cuando más importa y cómo pasar del protocolo a la cercanía, porque hay muchas organizaciones que sí que tienen unos protocolos bien definidos, pero aquí el reto real está en que lleguen, se entiendan y se activen cuando más importa. Entonces, en momentos de incertidumbre, al final las palabras, los silencios y las formas importan más que nunca. Quiero recordar, antes que nada, que para los invitados que nos estáis escuchando, ya tenéis habilitada la casilla de preguntas y respuestas para que podáis preguntar lo que queráis y al final de la sesión, pues la resolveremos con nuestros ponentes. Y bueno, antes de todo, vamos a comenzar con una breve introducción de nuestros ponentes acerca de su trayectoria laboral. Vamos a comenzar, Ainhoa, por ti. Cuéntanos un poco acerca de tu trayectoria profesional, tu rol en la empresa y tu día a día. Bueno, pues si yo tuviera que definirme de alguna manera, diría que soy una apasionada de la comunicación en general, en todas sus vertientes. Llevo más de 10 años dedicándome a la comunicación interna. Creo fielmente en el poder que tiene la comunicación interna a nivel estratégico en las organizaciones y he trabajado en diferentes sectores, ¿no? Con diferentes retos de todo tipo, tanto el sector seguridad, el sector energía. Ahora me encuentro en el sector retail, que tiene sus retos en particular también y yo creo que hoy vamos a hablar de ellos precisamente. Fenomenal. Ahora, María, si quieres contarnos tú también acerca de tu trayectoria profesional. Claro, bueno, yo soy periodista especializada en comunicación corporativa y, bueno, siempre me ha interesado entender cómo la comunicación, ¿no? Puede transformar organizaciones desde dentro, ¿no? A lo largo de mi trayectoria he trabajado en distintos entornos, en medios, agencias y sobre todo en empresa, ¿no? Lo que me ha permitido pues tener una visión muy completa de cómo construir cultura, generar compromiso y dar sentido a lo que hacemos. Actualmente, como bien me ha presentado María del Carmen, soy la responsable de comunicación interna en Domusvi España, una compañía que cuenta con la mayor red de centros y servicios de calidad de atención a las personas mayores y en situación de dependencia de España. Mi foco está en que la comunicación no solo sea un canal, ¿no? Sino que sea una herramienta real para conectar a las personas y mejorar su experiencia en el día a día. Creo firmemente que cuando la comunicación se hace bien, no solo informa, sino que moviliza, que une y que tiene un impacto directo en las personas y también en los resultados de la organización, ¿no? Bueno, en mi trabajo como seguro que en el de cualquiera de vosotros, ¿no? No hay dos días iguales y bueno, siempre pueden surgir imprevistos que hacen que tu día cambie en cuestión de segundos. Fenomenal. Pues ahora ya conocemos un poco más sobre las experiencias y perspectivas de nuestros ponentes. Ahora ya, para comenzar, ir entrando un poco en materia, vamos a empezar aterrizando conceptos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de situaciones críticas, pero no sabemos muy bien a qué se refieren estas en el día a día. Entonces os voy a lanzar esta pregunta a las dos, ¿vale? Desde vuestra experiencia, ¿qué entendéis por situaciones críticas en la comunicación interna? Bueno, para mí particularmente una situación crítica es cualquier evento, cualquier acontecimiento que perturba de alguna manera u otra el orden natural de cualquier organización, ¿no? Y al final puede poner en riesgo tanto la continuidad de negocio como la salud y la seguridad de las personas. Yo, bajo mi punto de vista, diría que hay dos tipos de situaciones críticas que pueden afectar sustancialmente a cualquier organización. Por un lado, habría situaciones críticas que afectan de manera generalizada, ¿no? A la mayoría de las organizaciones. Ahí estaría hablando pues, de lo que vivimos en el pasado, ¿no? Como podría ser una pandemia, ¿no? Que de alguna manera u otra nos afectó a casi todas las compañías y situaciones que en particular y debido a la idiosincrasia del negocio, a la naturalidad, ¿no? de tu sector, te afecta de manera particular. Nosotros, el Leroy Merlin, pues al ser una empresa de retail particularmente, ¿qué es para nosotros una situación crítica que afecta de manera particular? Pues puede ser una crisis de suministro, ¿no? Que al final puede incluso escalarse a una afectación nacional
a todo el negocio. De hecho, nosotros, particularmente Leroy Merlin, lo que tenemos es tipificadas o identificadas estas situaciones que pueden ser críticas tanto a nivel general como a nivel particular de nuestro negocio, para tratar de anticiparnos y dar una respuesta efectiva y ágil en todas ellas. Digo la mayoría porque, como sabemos todos, en los últimos años, bueno, pues al final hemos vivido eventos que nos han sorprendido a todos, como ha podido ser el apagón, ¿no? Pero sí que trabajamos de manera anticipada y tenemos bastante parametrizadas todas estas situaciones. Desde mi experiencia en Domusby, pues hablamos de situaciones críticas, ¿no? Cuando ocurre algo, ¿no? Que rompe la normalidad del día a día, ¿no? Y requiere Sí. una comunicación rápida, clara y muy alineada entre todos los agentes implicados. Además, en nuestro caso tiene un componente especialmente sensible, ¿no? Porque afecta directamente a personas que son nuestros residentes, bueno, así es como les voy a llamar en este foro, ¿no? Pero nosotros internamente siempre nos referimos a ellos como a las personas a las que cuidamos, ¿no? Por Mm. ese componente de humanización, ese concepto de humanización que tenemos tan arraigado. Eh, También afecta a las familias, ¿no? De estas personas y, bueno, y sobre todo a nuestros profesionales, ¿no? Que son personas con perfiles muy heterogéneos. Por eso no solamente hablamos de urgencia, ¿no? Sino de ese impacto emocional que es súper importante tener en cuenta, ¿no? Y es ahí donde la comunicación interna deja de ser solamente informativa, ¿vale? Y pasa a ser una herramienta de acompañamiento y sobre todo de confianza y de seguridad. Muy interesante lo que comentáis porque al final vemos que situaciones críticas pues se pueden referir a una gran variedad de ámbitos, ¿no? Pero al final esas personas, ese componente humano siempre está involucrado y es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, Ainhoa, ¿podrías compartirnos un ejemplo real en el que la comunicación interna haya sido clave para gestionar una crisis? Pues mira, yo llevo 2 años en la compañía, y si tuviera que hacer un poco el balance, ¿no? De un poco las situaciones críticas que nos han puesto en sobreaviso y que realmente Sí. nos han permitido trabajar de manera muy alineada, hablaría de la Dana. O sea, al final la Dana, hace más de un año que sucedió y a día de hoy todavía seguimos recordando los aprendizajes que nos trajo, tanto en una y en otra dirección, y nos puso muy de manifiesto que al final, un poco al hilo de lo que estabas hablando, María del Carmen, lo primero es la seguridad de las personas, ¿no? La priorización que tenemos en nuestro día a día es ello, Totalmente. y precisamente por eso, ¿no? La comunicación interna juega un rol fundamental. La Dana, como sabéis, que yo creo que de alguna manera a todos nos tocó, ¿no? Emocionalmente o muy directamente, afectó a la región Levante y muy particularmente el Leroy Merlin afectó a 2 tiendas, Aldaya y Masanasa. Yo tuve la oportunidad, de hecho, de hacer una escucha posterior a la Dana para entender cómo ellos habían vivido toda la comunicación interna, y de ahí precisamente extraímos bastantes aprendizajes, y también uno de nuestros almacenes logísticos que tenemos allí. ¿Por qué digo esos aprendizajes? Bueno, pues por un lado lo que nos dimos cuenta es la agilidad con la que nuestros managers y nuestro comité de dirección se movilizaron para activar en tiempo récord esos comités de crisis, ¿no? De verdad que nos dejó sin palabras, fue totalmente espectacular, ¿no? El trabajo en equipo en el que todas las áreas estaban totalmente implicadas y remando hacia una misma dirección. Nos sentimos precisamente muy orgullosos de cómo conseguimos que el governance de la comunicación interna estuviera capitaneado por la alta dirección y evitar así la rumorología de alguna manera que se podía generar en torno a la situación que estábamos viviendo. Y luego, por otro lado, al final, otro de los aprendizajes que nos trajo fue que una situación como la Dana requería de una respuesta casi en real time, o sea, era casi en tiempo real, ¿no? La respuesta que teníamos que dar, y que al final era una agilidad muy alta, ¿no? La que se requería. Y sí que en ese momento caímos en la cuenta, que ya lo sabíamos, pero nos reforzamos todavía más, en la relevancia que tiene implicar a los mandos intermedios, al middle management, tanto en la toma de decisiones como en la comunicación interna, ¿no? Porque al final ellos eran quienes estaban en primera línea y en terreno con nuestros equipos, y eran quienes se encargaban de inspirar tranquilidad, de escalar los acontecimientos. Luego, es verdad que un poco, ¿no? A nivel aprendizaje nos dimos cuenta de lo relevante que tiene que ver esta función, ¿no? Del middle management para estar formados en gestión de crisis. Pues, Ainhoa, qué buen ejemplo el que das de la Dana, la verdad, porque refleja muy bien el impacto real que puede tener una buena comunicación interna, ¿no? En un momento tan delicado y tan complejo como lo fue, y sobre todo la importancia de involucrar pues a todos los mandos, o sea, desde altas hasta bajas esferas, ¿no? A todos.
Ahora que hemos visto un poco pues lo que puede funcionar, ¿vale? Vamos a darle un poco la vuelta en la siguiente pregunta y vamos a ver qué es lo que no funciona en términos de comunicación interna. Así que, María, ¿cuáles suelen ser los errores más graves que se producen al comunicar internamente en una situación de crisis? Pues creo que uno de los errores más habituales es centrarse solo en el qué comunicar, ¿no? Y no tanto en el cómo, en el cuándo y Sí. sobre todo en a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Quién es nuestro público. Bueno, a veces llegamos tarde, ¿no? O utilizamos un lenguaje demasiado técnico, poco cercano y eso en momentos de crisis pues genera sobre todo más incertidumbre y poca tranquilidad, ¿no? Eh, Creo que otro error importante es no estar realmente preparados como organización, ¿no? Creo que en una crisis tenemos que funcionar como el engranaje de una cadena de montaje, ¿no? Todas las personas implicadas deben estar perfectamente alineadas y coordinadas, ¿no? Para que ese mensaje que se transmita sea coherente y sobre todo que sea un único mensaje, ¿no? Que no haya distorsiones. El mensaje, por tanto, tiene que ser claro, ¿no? Sencillo y sin tecnicismos innecesarios. Como periodista creo mucho en el poder de la palabra, ¿no? Y creo que si no cuidamos el lenguaje, pues dejamos espacio a interpretaciones, dudas y eso al final pues nos va a llevar a la desconfianza, ¿no? Que es lo que queremos evitar en todo momento. Por eso creo que para mí es clave, pues eso, simplemente comunicar con claridad, con sencillez bueno, también con cierta rotundidad, ¿no? Mostrando una cohesión y una coherencia como organización, ¿no? Tu público, en este caso, nuestro público interno, se tiene que sentir respaldado y ver que detrás, ante estas situaciones, pues hay un equipo que está preparado para afrontarlas de la mejor manera posible. Mm. Creo que es realmente interesante, ¿no? Poner el foco no tanto como en la organización, que también, ¿no? Sino como lo que has dicho, María, en cómo está formulado este mensaje que tiene que ser claro, sencillo, accesible para todos, ¿no? Y que todo el mundo lo interprete de la misma manera. O sea, ahí puede estar un error que a veces cometemos, ¿no? Y que es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de la comunicación interna. Y en este sentido, creo que a muchos nos puede surgir una duda, ¿no? Que es quién comunica este mensaje, ¿no? ¿Quién es el encargado? Entonces, os voy a lanzar la siguiente pregunta a ambas. ¿Qué departamento suele liderar el tema de comunicación interna en situaciones críticas? ¿Y cómo se coordinan áreas como la comunicación, recursos humanos, prevención de riesgos laborales o la dirección? Bueno, nosotros en Leroy Merlin es verdad que tenemos un modelo de gestión de crisis bastante robusto que hemos identificado o sea, que hemos sofisticado, mejor dicho, perdón, en los últimos años. Lo primero que hicimos para construir este modelo, como comentaba antes, fue identificar o tipificar qué tipo de eventos nos podían afectar de alguna manera o podían considerarse críticos para nuestra compañía, ¿no? En función del grado de afectación, ya sea particularmente a una tienda o un almacén, a una región o a nivel nacional, nosotros tenemos la composición o la activación de diferentes órganos o comités de crisis. En nuestro caso tenemos tres comités distintos. Por un lado, hablamos de uno de los comités si la afectación es de una tienda en particular, ese está compuesto fundamentalmente por el comité de dirección de una tienda. El segundo comité se compondría si afecta ya no solo a una tienda, sino a una región y está compuesto fundamentalmente por figuras del comité de dirección regional del Leroy Merlin. Y ya hablaríamos de una crisis nacional y, por tanto, el tercer comité estaría compuesto por el comité ejecutivo, que ya estaríamos hablando de algo que realmente tiene una repercusión bastante relevante para nuestro negocio. Y sí que existen figuras, como estabas hablando antes, María del Carmen, como comunicación, recursos humanos, el equipo de legal, jurídico, compliance, seguridad y prevención, que están siempre integrados en estos comités de crisis, independientemente de cualquiera de los tres que os he comentado. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que las decisiones las conozcan todas estas estos perfiles de primera mano, se tomen de manera conjunta y que la información fluya mucho más rápido, ¿no? Para evitar así de alguna manera
pues este teléfono escacharrado de luego le tengo que contar a comunicación interna a qué decisión he acordado en un comité de crisis. Entonces, al final, yo creo que todas las personas que formamos parte de este comité tenemos la sensibilidad de que la comunicación interna se tiene que comunicar por los canales corporativos y la verdad es que las últimas veces hemos trabajado de manera muy, muy coordinada. O sea, un poco como decía María antes, ¿no? Como un engranaje casi perfecto, ¿no? O sea, yo creo que la sensibilidad que tenemos con estos temas, el Leroy Merlin, cuando sucede algo así, una situación crítica, es que todos formamos parte de un equipo que quiere encontrar la solución y que quiere estar al servicio del colaborador. Y esto se manifiesta de manera bastante tangible, ¿no? En toda la gestión de la crisis y en el end-to-end, desde la comunicación hasta cualquier procedimiento que sigamos. En nuestro caso, la comunicación interna en crisis también es claramente transversal, ¿no? Comunicación interna depende del área de estrategia, que es una de las 4 direcciones corporativas que tenemos, con una dependencia directa de nuestra consejera delegada, ¿no? Entonces, comunicación establece ese marco, ¿no? Ese mensaje, pero luego la coordinación con el resto de departamentos es clave, ¿no? Nosotros también contamos en situaciones de crisis con un equipo que siempre está operativo, ¿no? La Dirección Corporativa de Operaciones, la Regional de Operaciones, la de Excelencia y luego entran también la Directora de Calidad y Medio Ambiente y la de Comunicación Externa, ¿no? Y entonces, bueno, se evalúa la situación, las consecuencias y las acciones a seguir. Y en ese momento, pues se establece, ¿no? Qué tipo de situación nos encontramos, ¿no? Si simplemente hay como 3 niveles, ¿no? Un nivel verde que sería como una incidencia, un nivel naranja que se considera como drama y es cuando ya se convoca en este punto a nuestra consejera delegada. Y luego ya estaría el nivel rojo, ¿no? Que es una crisis. Y bueno, pues luego en función del tipo de crisis, pues se convocan a unas áreas corporativas u otras, ¿no? Y luego, bueno, en DomusVi el rol de los centros, ¿no? De las direcciones de nuestros centros y servicios es fundamental, ¿no? Lo que ocurre en primera línea debe estar alineado y adaptado a la realidad de cada equipo. Claro. O sea, lo que podemos ver, ¿no? El cambio con el pasado es que, aunque el liderazgo de la comunicación interna, igual en años anteriores, solía recaer solo igual en un departamento de comunicación o dirección, ¿no? Hoy vemos que hoy en día es algo muy transversal, que la empresa debe funcionar como una unidad, ¿no? Donde intervengan todos, que se creen comités con esa anticipación y sobre todo que haya esa claridad en los roles de cada uno y de que aquí todos, ¿no? Tenemos esa responsabilidad y tenemos un rol en una situación crítica. Todos estamos involucrados. Y en ese sentido, también quiero hilarlo un poco con los protocolos, ¿no? Que al final creo que ordenan y evitan las improvisaciones en momentos de presión. Pero también, por otro lado, pueden aportar como esa rigidez, ¿no? Y falta de flexibilidad. Entonces, me gustaría preguntarte, María, que hasta qué punto consideras, ¿no? Que los protocolos son una ayuda, ¿no? O son una barrera para llegar a esa cercanía humana. Vale. Bueno, creo que los protocolos son necesarios, ¿no? Sí, No creo en la improvisación y menos en situaciones que afectan a personas, ¿no? Además, en un sector como el nuestro, la seguridad y la calidad asistencial es prioritaria, ¿no? Y los protocolos pues aportan ese rigor, esa madurez y ese marco de claro. seguridad que todos necesitamos, ¿no? Pero bueno, también creo que deben ir acompañados de cierta flexibilidad, ¿no? Esto no son matemáticas y lo que está reflejado en un papel aparentemente puede resultar perfecto, pero no lo es, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de momentos exigen adaptarse, ¿no? Y tomar decisiones, pues más allá de ese guión, ¿no? De ese protocolo de apoyo que tú tienes, que te marca un poco cómo seguir y cómo actuar, ¿no? Entonces creo que lo verdaderamente clave es contar con buenos profesionales, ¿no? Con personas capaces de interpretar el contexto, de leer la situación, saber qué está pasando, ¿no? Y reaccionar con criterio y, bueno, eso te hace actuar con rapidez, ¿no? Y tomar las decisiones más adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final los protocolos son la base, pero realmente el protocolo es un papel, ¿no? Son las personas que están detrás quienes los hacen funcionar, ¿no? Entonces,
pues sí que quiero lanzar ese mensaje, ¿no? Que sin buenos profesionales formados, pues ningún protocolo es suficiente, ¿no? Claro, creo que ahí ha estado totalmente con la clave, ¿no? Porque al final los protocolos tienen que estar para que todos tengamos esa guía, ¿no? A la que acogernos, pero la importancia también de que seamos todos buenos profesionales, ¿no? De que el equipo esté bien formado con antelación y que siempre hay que adaptarse a la situación por mucho protocolo que exista, ¿no? Y que al final esa flexibilidad, ¿no? Y esa capacidad de responder ante lo que ocurre es muy importante y también tenemos que formar a nuestro equipo en ese aspecto. Y os voy a lanzar esta pregunta a las dos, ¿vale? ¿Qué canales consideráis vuestros aliados para comunicar protocolos y también para llegar a toda la plantilla, especialmente a perfiles que no cuentan con ese email corporativo en una situación de crisis? Bueno, pues es verdad que es súper relevante, ¿no? Al final tener canales físicos más allá de los online, que sabemos que son muy accesibles para todos, ¿no? Pero ante una situación como pueda ser un apagón que ya vimos en el Ujú. pasado, pues sí que nosotros estamos preparados y nos ha hecho reaccionar, ¿no? De alguna manera para poder trabajar dando respuesta a las necesidades que va surgiendo. Dentro de nuestro modelo de gestión de crisis, uno de los canales que hemos trabajado en formato físico y que otorgan cierta autonomía tanto a las tiendas como a las plataformas logísticas y almacenes son las fichas de respuesta, ¿vale? ¿Y qué es una ficha de respuesta? Pues fundamentalmente es una ficha vinculada a una situación crítica, ¿vale? Pueda ser pues una pandemia, pueda ser un accidente grave, pueda ser una serie de situaciones que ya tenemos identificadas, como decía anteriormente, y en esa ficha física, que es muy sencillita y suele ser una ficha plastificada por las dos caras que se almacena en las tiendas, lo que están identificados son todos los pasos a seguir en caso de que se produzca una situación crítica. ¿Qué incluye más, aparte de esta información, esa ficha? Incluye todos los contactos de las personas con las que tienes que contactar en caso de que esa situación se produzca, sea pues un poco lo que decía María, ¿no? En función de la situación o de la crisis que estemos viviendo, contactar con una persona u otra del área corporativa. Y luego, por otro lado, los procesos a seguir que hemos trabajado de la mano de cada uno de los owners de esos eventos o de esas situaciones disruptivas que nos puedan poner un poco ahí en sobreaviso y las directrices a seguir desde el punto de vista de comunicación interna. Sí que es verdad que luego el equipo de externa, que yo solo llevo la parte interna, la dirección de marketing lleva la parte externa, también están pautadas una serie ¿no? Bueno, pues de guidelines, ¿no? A seguir en cuanto a comunicación externa que hemos alineado con ellos, por supuesto. Y al final esto es clave, como decía, en situaciones en las que hay un corte de corriente, en las que tienes que trabajar o reaccionar de manera muy rápida porque ese protocolo, esa guía, ¿no? A seguir para que realmente todos trabajemos de una manera muy ordenada, para que realmente todas las tiendas y todos los almacenes, la reacción o la respuesta ante estas situaciones sea bastante homogénea, ¿no? Y al final sí que nos hemos dado cuenta de que es un formato que más allá de la comunicación en cascada, ¿no? A través de nuestros mandos intermedios funciona muy bien y les da cierta tranquilidad y paz mental. En nuestro caso, bueno, ocurre un poquito parecido, ¿no? En el caso de Ainhoa. Convivimos con perfiles muy diversos y, bueno, la gran mayoría sin ese acceso continuo a las herramientas digitales, ¿no? Porque al final su trabajo está en el cuidado de las personas, ¿no? Los profesionales de nuestros centros y servicios. Entonces, por eso combinamos distintos canales, ¿no? Contamos con una app de comunicación interna, que es nuestro principal canal de comunicación interna, llamado PeopleBee, al cual tiene acceso tanto a través de esa aplicación móvil como vía web todos nuestros profesionales, independientemente de su posición. Tiramos del mailing, evidentemente, y luego es fundamental la comunicación en cascada, ¿no? A través de las direcciones de nuestros centros y servicios, ¿no? Sin estas figuras, pues muchas veces esa información no llegaría a ese profesional de base de los centros, ¿no? Entonces, bueno, también seguimos apoyándonos en reuniones presenciales y en soportes físicos al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, bueno, en este punto sí que quiero decir que en nuestro caso es muy importante empoderar a esos líderes intermedios, ¿no? Porque ellos son los que nos van a ayudar a bajar la información y hacerla accesible a esos profesionales a los que nosotros no podemos llegar de manera tan directa. Por eso
nuestro trabajo también es cuidar esa relación, ¿no? Porque Mm. sin esta figura de estos líderes intermedios, pues la información no llegaría, ¿no? Entonces, bueno, creo que también la clave no es solamente el canal en sí, ¿no? Sino las personas, ¿no? Bueno, es algo que me estoy repitiendo continuamente, pero bueno, creo que la clave en comunicación y en situaciones de crisis son las personas, ¿no? Em, Son las que nos van a asegurar que ese mensaje llega, que se entiende y que se puede aplicar. Por supuesto. La verdad es que me encanta que hayáis dado las dos estos ejemplos tan prácticos, ¿no? Porque creo que pueden ser de inspiración para muchas empresas que están un poco perdidas, ¿no? Indecisas de qué canales, por qué canales optar, ¿no? Para que llegue toda la información, pero al final ya no es el canal que elijas, hay varias opciones, ¿no? Pero lo que hay que asegurarse que es que el mensaje llegue a todos de una manera muy temprana y que el mensaje pueda ser rápido y que llegue en tiempo real, ¿no? Creo que al final eso es lo más importante. Y también un poco hilado con esto y con lo que acabas de comentar, María, vamos a hablar de los líderes intermedios y del papel, ¿no? que juegan en toda la comunicación interna, que al final es importante. Entonces, Ainhoa, te lanzo la siguiente pregunta. Tu opinión, ¿qué papel juegan estos líderes intermedios en este tipo de comunicación? Bueno, pues recogiendo un poco el testigo de lo que comentaba María, ¿no? O sea, al final yo creo que tienen un rol clave para nosotros, aportan esa humanidad que es necesaria en la comunicación y al final no solo son transmisores del mensaje, son actores clave. Al final ellos Mm, son, por un lado, los que están en terreno, los que acompañan a los equipos, los que inspiran tranquilidad, ¿no? Cuando hay que tal cual. inspirarla. Y dado una situación compleja, esto es muy relevante al final, ¿no? Nos ayudan también a cascadear mensajes corporativos y oficiales a través del boca a boca, que siempre ayuda mucho más que a través de un canal más impersonal. Y al final escalan también la crisis, ¿no? Aguas arriba, cuando algo se está produciendo o cuando huelen que algo es diferente o que algo va a suceder y que está a punto de explotar, ¿no? Al final es muy importante, yo considero, ¿no? Que ellos entiendan el impacto que pueden tener, que estén sensibilizados con la relevancia de su rol, que también tengan conciencia de qué situaciones pueden considerarse una crisis o pueden escalar a crisis, y por otro lado también que entiendan los procedimientos que tienen que seguir y a quién hay que escalar la información en caso de que se produzca una situación que saque un poco de normalidad a la compañía, ¿no? Por eso es muy relevante y precisamente nosotros trabajamos mucho en esa formación en gestión de crisis, tanto a nuestros mandos intermedios como a la alta dirección, porque al final ellos también, como decía, ¿no? Tienen que inspirar esa tranquilidad en momentos así y evitar la rumorología que a veces se produce, oye, pues porque es consecuencia, ¿no? de esa situación un poco más imprevista que se está produciendo, ¿no? Entonces, yo creo que afortunadamente Leroy Merlin, y de esto estoy especialmente orgullosa, tenemos unos mandos intermedios súper bien formados, muy sensibilizados con el tema de la comunicación interna, que nos ayudan realmente a cascadear el mensaje corporativo y que nos ayudan realmente a que la información y la comunicación fluya tanto bottom-up como top-down. Pues qué bueno este ejemplo, Ainhoa, porque sí que es cierto que los líderes intermedios creo que muchas veces están olvidados, ¿no? Y al final son una figura tan clave en este tipo de situaciones, bueno, y en todas, porque al final ellos son los que se encargan de gestionar las personas, saben cómo motivar a los equipos, ¿no? Son esos managers, esos coordinadores, esos jefes de equipo, ¿no? Y creo que juegan un rol muy importante y es deber de las empresas el formarles, como tú bien dices, ¿no? Como bien hacéis y también ellos, por su parte, que asuman esa responsabilidad que creo que tienen mucha, ¿no? En este tipo de situaciones. Que al final, cuando la comunicación interna funciona, se traduce en calma, pero cuando no, se traduce en ruido y en muchísima incertidumbre, y esto es justo lo que queremos evitar. Entonces, bueno, con todo lo que hemos comentado, ¿no? Los roles, los protocolos, los canales, vamos a ir aterrizándolo en ideas concretas. Entonces, os voy a lanzar esta pregunta a las dos, ¿vale? Si organización os pidiera tres recomendaciones clave para mejorar su comunicación interna en una crisis, ¿cuáles les daríais?
Pues mira, si tuviera que decir tres recomendaciones clave, yo hablaría un poco de la anticipación, ¿no? Es súper relevante tratar de Sí, identificar estas situaciones, ¿no? Que antes hablábamos y que nosotros tenemos mucha sensibilización con ello, ¿no? Tener parametrizadas estas situaciones que te pueden poner un poco en riesgo, que realmente pueden romper esa normalidad, ¿no? Y trabajar en una metodología que incluya esos protocolos que no tienen por qué ser del todo inflexibles, ¿no? Que siempre puede haber líneas grises que te permitan moverte, ¿no? En esa escala, pero que sí que te permitan estas metodologías dar respuesta a estas situaciones críticas, contemplando la comunicación interna como un elemento clave dentro de la gestión de crisis. Y esto es muy importante y al final tiene que haber una apuesta de la alta dirección, ¿no? Por eso, ¿no? Por ser un vehículo de transmisión de mensajes corporativos, ¿no? Y de mensajes internos. Luego, por otro lado, hablaría de la relevancia que tiene el trabajo en equipo. Nosotros lo hemos descubierto en las últimas situaciones que hemos vivido, ¿no? Al final, componer comités de crisis de manera ágil, de manera casi natural, ¿no? En las que la figura de la comunicación interna esté presente, evita, como decía antes, ese teléfono escacharrado y también a nosotros como área nos permite trabajar en mensajes clave, en argumentarios, en Q&As con información de primera mano sin tener ese momento de teléfono escacharrado que nos interfiere mucho, ¿no? en nuestra misión. Y para mí la tercera recomendación sería reaccionar de manera ágil, ¿no? Reaccionar de manera ágil, rápida, eficiente, pero también con cabeza. O sea, es decir, no por eso tenemos que tomar decisiones un poco imprevistas, ¿no? Sin acordar realmente qué es lo que se va a comunicar de manera consensuada con todos los agentes implicados, ¿no? En esos comités. Es decir, para mí sería evitar esos silencios largos, esos silencios administrativos que lo único que hacen es generar incertidumbre, rumorología, dar sensación de improvisación, ¿no? Al final. Y bueno, pues al final informar de esas decisiones acordadas o dar un informe casi continuo de la situación actual que se está viviendo para inspirar esa tranquilidad a los colaboradores, que al final para nosotros es lo primero. claro, Pues yo también coincido con básicamente con lo que ha dicho Ainhoa, ¿no? La claridad es fundamental, ¿no? Lo que he dicho antes, ¿no? Mensajes simples, directos, coherentes. Al final lo que la gente quiere es que le cuentes qué está pasando de una manera sencilla, ¿no? La cercanía es fundamental, ¿no? Que sientan tus profesionales que estás cerca de ellos, ¿no? Entonces hay que adaptar el tono y pensar en quién está recibiendo esa información. Y bueno, y otra cosa que ha dicho Ainhoa, ¿no? Que creo que es clave la anticipación y ahí entran en juego los protocolos que hemos estado hablando, ¿no? Tener bien definidos esos marcos, esas posibles situaciones y sobre todo tener entrenados a los equipos para que estén preparados para poder actuar en cualquier situación que se pueda desencadenar, ¿no? Nadie está libre de que en cualquier momento suceda una crisis del tipo que sea y bueno, la preparación y la formación de las personas es fundamental, ¿no? Para evitar la rumorología y la desinformación que solamente origina caos, malestar y desconfianza, ¿no? Si se pierde la confianza en la organización, pues bueno, quizás nunca se recupere, ¿no? Siempre quede ese pozo ahí de pérdida de desconfianza que luego es muy complicado recuperar. completamente. Qué importante es que las organizaciones a día de hoy cuenten con expertos en comunicación interna, como lo sois vosotras, ¿no? Que conocéis eh, todo lo que se puede hacer, ¿no? Y todos los errores que hay que evitar y sobre todo cómo formular ese mensaje, ¿no? Que vuelvo a ello, vuelvo a repetirlo y a recalcarlo, que tanto de manera interna como el que luego se va a transmitir de manera externa, este tiene que ser uno, tiene que ser coherente, preciso y detallado, ¿no? Y que al final llegue a todos, como bien habéis comentado. Entonces, también me gustaría preguntaros, ¿cuál podría ser la consecuencia más grave derivada de una gestión inadecuada de una crisis? Yo creo que al final la falta de información promueve esa rumorología que no trae nunca buenas consecuencias, ¿no? Esas elucubraciones, esa incertidumbre. Al final el cerebro, oye, pues por H o por B siempre necesita Sí, respuestas, ¿no? Y cuando no las tiene, las busca, ¿no? Entonces, ¿qué generamos ante una falta de comunicación interna, ¿no? En una situación de crisis? Pues yo creo que ansiedad, miedo. Creo que una de las consecuencias también es que los colaboradores, ¿no? Dejan de creer en los canales oficiales
internos para informarse acerca de la actualidad de la compañía, pasan a informarse a través de los canales externos. Esto supone al final un riesgo, ¿no? Porque yo creo que al final el colaborador siempre tiene que ser, por deferencia, tu primer público al que te tienes que dirigir, ¿no? Ante una situación así, lo está viviendo en primera persona o de manera directa o indirecta. Tiene que sentir que realmente le cuidas, le entiendes, estás, bueno, pues casi en tiempo real, ¿no? Dedicando tiempo a informarle, ¿no? Y al final, por ende, pues daña la reputación, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Y las consecuencias, pues yo creo que pueden ser bastante relevantes, pero diría fundamentalmente de pérdida de confianza por parte del colaborador. Coincido también con lo que dice Ainhoa, ¿no? Creo que la consecuencia más grave es la pérdida de confianza, ¿no? Igual que creo que ocurre en las relaciones personales, sean del tipo que sea, ¿no? Cuando no se actúa o se opta por el silencio ante una crisis, pues se genera incertidumbre, ¿no? Se amplifica el problema y, bueno, en nuestro caso, en el caso de Domusvi, pues al final se deteriora tanto la calidad asistencial como la confianza de las personas que cuidamos, de sus familias y, por supuesto, del equipo de profesionales, ¿no? Y al final se crea un impacto reputacional pues, que es difícil de revertir, ¿no? Como apunta Ainhoa también, creo que primero tienes que comunicar a tu gente, ¿no? A tus profesionales, contarles qué está pasando y luego el resto, que tienen que ver como agentes implicados y protagonistas, ¿no? Al final considero que los profesionales de cualquier compañía son los mejores embajadores de esa marca y en momentos de crisis no se les puede dejar en segundo lugar, ¿no? Así que bueno. Diría eso, ¿no? Al final creo que lo peor es la pérdida de esa confianza que puede que nunca se recupere o que quede tocada durante mucho tiempo. Claro. Al final, yo creo que todo se resume en transmitir esa seguridad siempre a todos los empleados, ¿no? Para que por lo menos, ¿no? Aunque hayan varias cosas en el aire que estén ocurriendo, ¿no? Y estés en esa situación tan complicada, pues que haya una estabilidad dentro del equipo, sobre todo, y esa estabilidad estoy segura de que si existe dentro a nivel del componente humano, eso se va a trasladar fuera completamente, ¿no? Y bueno, va a solucionar las cosas muchísimo más rápido. Y para ir un poco cerrando la conversación, vamos a pasar a la última pregunta. Va a ser individual, Ainhoa y María, en una frase que no debería olvidar nunca una empresa cuando comunica internamente en una situación crítica. Pues yo aquí también diría como tres cosas, ¿no? Si Mm, me lo permites, María del Carmen. Por un claro, lado, que el empleado tiene que ser el primero en saber, al final te debes a él, ¿no? El colaborador está en el centro de todas las decisiones y esto no es un mantra, esto tiene que materializarse en la realidad, ¿no? Entonces debería de ser el primero en saber, en conocer, en entender y en tener respuestas ante la situación que se está produciendo. Trabajar con esa transparencia siempre para evitar la incertidumbre y la rumorología de la que hablábamos anteriormente. Y para mí la tercera sería comunicar de manera continua y ágil, que eso también es muy relevante sin que haya esos silencios de manera permanente, ¿no? Que claro. produzcan esa ansiedad innecesaria cuando realmente las cosas se están gestionando. Los colaboradores tienen que saber que estamos en ello, ¿no? Y que igual todavía no tenemos la solución o estamos trabajando en ella, pero que por lo menos las cosas se están moviendo, ¿no? Y que no estamos parados, que estamos viendo la vida pasar, sino que realmente hemos tomado ya cartas en el asunto y nos estamos organizando para tratar de dar una respuesta lo más rápida posible. Bueno, creo que en una situación crítica, ¿no? Una empresa no puede olvidar que comunicar no es solamente informar, ¿no? Sino que detrás hay personas que están esperando una respuesta por tu parte y que tienes que transmitirles confianza y seguridad, ¿no? Por parte de la organización. Creo que la tranquilidad es clave, ¿no? Porque al final la gente tiene que seguir su día a día, su trabajo, sintiéndose respaldada, ¿no? Sabiendo que hay un equipo detrás que está manejando las riendas de esa situación determinada, ¿no? Y bueno, en estos momentos, pues la reputación y el orgullo de pertenencia están en juego, ¿no? Al final, bueno, cualquier organización puede verse impactada por una crisis. Lo hemos aprendido claramente en los últimos años, que han sucedido situaciones inverosímiles que nunca hubiésemos podido imaginar, ¿no? Y bueno, al final creo que es fundamental estar preparados, ¿no? Y para eso hay que formarse, hay que poder anticiparse y contar con esos profesionales capaces
de responder con criterio, ¿no? Ante cualquier situación inesperada. Completamente. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones y estoy segura de que al final vuestra experiencia gestionando la comunicación interna en crisis va a ayudar a muchísimas personas. Ahora ya hemos finalizado las preguntas pero antes de terminar, vamos a ver algunas de las otras preguntas que nos han ido enviando los invitados, ¿no? Los asistentes. Voy a comenzar leyéndolas y, y bueno, Ainhoa y María ir contestando según veáis, ¿vale? La primera de todas es, ¿se puede salir reforzado de una crisis o eso es más teoría que realidad? Pues María, si quieres tú que he Vale, empezado bien todas ellas. sí, vale. Sí, yo creo que se puede salir reforzado de una crisis. Al final pueden ocurrir situaciones fuera de control, ¿no? Ocurre en las organizaciones y nos ocurre en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, sobre todo es tomar las riendas, contar las cosas como son, de la mejor manera posible, ¿no? Con rigor, con rotundidad. Y bueno, para eso creo que lo que he dicho, ¿no? Los equipos tienen que estar preparados. Y bueno, al final luego hay que hacer un seguimiento, ¿no? Y no ocultar lo que ha pasado, sino que, bueno, de los errores se aprende, ¿no? Y creo que si tú, como organización, das una respuesta a una situación, al final tu empleado no lo va a ver como algo negativo, ¿no? Y creo que se puede salir reforzado si se actúa de la manera que hay que actuar, ¿no? Lo que hemos un poco estado repitiendo, así que sí, creo que sí, se puede salir reforzado. Por supuesto. Yo creo que la transparencia al final es clave y sí, se puede ser reforzado si se hacen las cosas de Bien, la exactamente. manera que tocan, sí. Que puedes equivocarte, ¿no? Al final, No, claro, en las decisiones que tomamos, pues puedes que no, que tomes una y que no sea la adecuada, ¿no? Por ciertas circunstancias o por lo que sea, te puedes equivocar, somos humanos, ¿no? Pero bueno, creo que el dar la cara es fundamental, ¿no? creo que al final los empleados valoran muchísimo eso. Exacto. Sí. Sí, en Bueno, nuestro caso, por ejemplo, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Al final, con todo, o sea, yo diría rotundamente sí. Lo vivimos con la Dana, ¿no? Al final a nosotros se nos encendió la bombilla de necesitamos que las tiendas y los almacenes tengan materiales físicos y canales de comunicación en formato físico ante situaciones que puedan producirse. Y esto era algo que no teníamos en el pasado, ¿no? O que mejor dicho, hemos actualizado con información mucho más realista conforme a lo que puede darse a día de hoy, ¿no? Las situaciones que son un poco más comunes, como estos desastres naturales, ¿no? Y al final, yo creo que este tipo de situaciones o de eventos que cambian el rumbo o que rompen con esa normalidad, lo que te tienen que hacer es pensar en cómo mejorar los procesos ya establecidos, ¿no? Que es un poco lo que nos sucedió a raíz de lo de la Dana, ¿no? El darnos cuenta de que necesitábamos esas fichas de respuesta para que las tiendas o los almacenes tuvieran cierta autonomía en la toma de decisiones y que no estuvieran dependiendo de las decisiones que se tomaban aquí en Central, que igual no fluía la información de manera tan rápida como podía hacerse si se tenía todo pautado en esa ficha de respuesta, pues la verdad es que yo creo que nos ha permitido una agilidad y trabajar la comunicación interna a un nivel mucho más operativo, que es lo que hay que hacer en una crisis, más que corporativo, que a veces, oye, nos falla, ¿no? Esa parte un poco más de dar respuesta ya a algo que es necesario en tiempo y forma, ¿no? por supuesto. ¿Y creéis que hoy las redes sociales amplifican más las crisis o simplemente las hacen visibles antes? Bueno, creo que un poco ambas cosas, ¿no? Las redes sociales están ahí para lo bueno y para lo malo, ¿no? Bueno, siempre salen ahí los haters, ¿no? O detractores de la marca o, bueno, hay personas así y perfiles así, ¿no? Entonces, bueno, está claro que lo hacen visible antes, ¿no? Porque al final es la inmediatez y por muy rápido que tú seas, por mucho que te quieras anticipar, pues no puedes controlar lo que se está diciendo en las redes, ¿no? Entonces, bueno, pues si al final tienen un gran poder, ¿no? Es un altavoz que llega de manera inmediata a todo el mundo y sí que las amplifican y las hacen visibles, ¿no? Aquí el tema es que tú como organización tienes que estar preparado para dar una respuesta, ¿no? No puedes obviar lo que están diciendo y tienes que hacer un seguimiento y un control y responder sobre todo, ¿no?
con argumentos para intentar pues, minimizar lo máximo posible. Al final, mucho también a veces pues es información que no es veraz, ¿no? Entonces tú tienes que demostrar con argumentos que lo que se está diciendo no es verdad, pero no puedes controlar lo que se está diciendo en redes. Pero sí que tienes que hacer un seguimiento, una escucha eh, de lo que están hablando de ti, ¿no? En las redes. Claro, Sí, en nuestro claro. caso es verdad que precisamente por eso al final trabajamos, como hablaba antes, ¿no? De manera muy conjunta el área de comunicación interna y externa en toda la gestión de la crisis, porque al final todo lo que sucede dentro es susceptible de salir fuera, a pesar de que quieras controlarlo, pero sucede. Y luego hay muchas que vienen en la otra dirección, ¿no? Pues lo que decía un poco María, al final si explota en redes, pues también tienes que tener los mecanismos y trabajar de manera muy alineada con los equipos de interna y externa, cuando como en nuestro caso no estamos en una misma dirección, para realmente tener respuestas a todas estas cuestiones o a estas situaciones que se están poniendo un poco en la mesa, ¿no? Es muy importante contar con argumentarios, con materiales internos que te permitan, ¿no? Generar o desmentir o confirmar, ¿no? Eso que se está produciendo o que dicen que se está produciendo, ¿no? Y precisamente por eso, bueno, pues el equipo de externa, que yo creo que es maravilloso en Leroy Merlin, tiene unos sistemas de monitorización en redes bastante robustos que permiten ver un poco la viralidad o la mediatización de todas las crisis que se generan en redes. Mm. Sí, aquí entra Yo un creo- poco lo que he dicho, ¿no? Esa formación de equipos, ¿no? Que estén preparados para actuar ante posibles situaciones. Y bueno, las redes sociales están ahí y no podemos olvidarlas, ¿no? Pueden hacer mucho daño y por eso hay que dar una respuesta. Tal cual. Del mismo modo que pueden hacer visible las redes sociales, ¿no? Toda esa parte negativa, esa crisis, creo que también si se realiza una buena gestión de comunicación, tanto interna como externa, esto también se puede hacer visible y creo que puede ser súper beneficioso para todas las empresas, ¿no? Entonces, bueno, las redes sociales tienen siempre esas dos caras, ¿no? Con las que hay que jugar y por eso hay que estar preparado, ¿no? Para saber cómo hacerlo. Bueno, lanzo la siguiente pregunta. ¿Cómo detectáis cuando un equipo todavía necesita apoyo, aunque aparentemente la crisis ya se haya cerrado? Bueno, al final dentro de una crisis hay diferentes fases, ¿no? Entonces, una crisis no dura bueno, depende de cada crisis, ¿no? Pero no, ocurre hoy, a las 2 horas ya ha desaparecido y en 2 horas ya no me acuerdo qué ha pasado y seguimos con nuestra vida, ¿no? Al final hay que hacer un seguimiento, ¿no? Y cuando aparentemente ha pasado los peores momentos o la situación está controlada y demás, pues días posteriores, semanas, lo que corresponda en cada situación, tienes que hacer un seguimiento de ese equipo afectado, ¿no? Preguntar qué ha pasado, cómo están, etcétera, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo. Hace unos meses tuvimos un incendio en uno de nuestros centros residenciales y bueno, fue también mediático, ¿no? Salió en prensa, en redes, etcétera. Y bueno, pues al final los profesionales pues acabaron tocados, ¿no? Porque les afecta, ¿no? A su día a día. Entonces el incendio ocurre en ese momento, el incendio se sofoca, se toman las medidas oportunas para que el centro pueda continuar con su vida diaria. Pero eso no acaba allí, ¿no? Esas personas pues recibieron un apoyo psicológico, una asistencia continuada a lo largo del tiempo hasta que se decidió que bueno, se vio realmente, ¿no? Que la normalidad, por así decirlo, había vuelto, ¿no? Entonces, bueno, al final es un seguimiento y cada crisis, por así decirlo, ¿no? Hasta que se cierra definitivamente, pues dura un tiempo determinado, ¿no? No es una cosa inmediata con el seguimiento, diría yo. Mm. Sí, yo coincido mucho con María, ¿no? Al final yo creo que las crisis, por desgracia, ¿no? No acaban en un momento determinado y es muy relevante lo que está comentando ella, ¿no? Y precisamente por eso también tener mecanismos de escucha cuando termina una crisis, ¿no? Contar con diferentes momentos de escucha es muy relevante para entender qué ha fallado también, más allá de ese apoyo que les puedas dar a los equipos que todavía están ciertamente resentidos, ¿no? Pero también incluso como mejora, ¿no? Tras terminar una crisis, poder sentarte con ellos, poder entender cómo se podrían haber hecho las cosas mejores, poder reaccionar, sino que no sea solo una escucha, vale, me quedo con la información, venga, muy bien, me la has contado, ¿no? Sino que poder reaccionar
y escuchar de primera mano a las personas que realmente han sufrido en primera línea o en piel, ¿no? Esa situación un poco crítica, al final te remueve y te hace pensar cómo podrías hacer las cosas de manera mucho, mucho mejor, ¿no? Luego es verdad que en nuestro caso, yo creo que el posicionamiento que tiene comunicación interna en la compañía es bastante relevante. Todo el mundo nos conoce, ¿no? Y de alguna manera a veces incluso actuamos como bisagra con otras áreas, ¿no? Como decía María, nosotros trabajamos en la dirección de comunicación y de experiencia, integrada en la dirección de recursos humanos, y me siento al lado de la responsable de bienestar, ¿no? Cuando al final tenemos o identificamos que hay un equipo que está resentido por una situación que ha sido un poquito más delicada, pues es que no nos falta tiempo para hablar con la responsable de bienestar, trasladárselo y actuar o activar cualquier protocolo de emergencia psicológica, ¿no? que podamos tener. Luego, aparte de eso, también creo que los propios mandos intermedios, los propios HRBPs, tiran mucho mano de nosotros, ¿no? Y tienes esa sensibilidad y esa confianza en la comunicación interna como vehículo para lograr recuperar esa parte un poquito más de confianza. Entonces yo creo que vamos en buen camino, afortunadamente o desafortunadamente, porque ha sido a causa de las crisis que hemos vivido, el área se ha posicionado muy bien, ¿no? Y realmente ellos entienden y conocen nuestra misión y echan mano de nosotros cuando realmente piensan que podemos ayudarles. Aquí Claro, quiero añadir bueno, al final se detecta, ¿no? Esa necesidad de apoyo porque la comunicación, ¿no? Funciona entre los diferentes equipos de la compañía, ¿no? Saben a quién acudir cuando algo ocurre, sabes cómo tienes que tratar determinada cosa y, bueno, al final es esa cadena de engranaje, ¿no? Que comentaba antes, que tiene que funcionar. Si una pieza no funciona, pues ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, al final, trabajar esa coordinación y estar alineados, pues bueno, lleva su tiempo, pero bueno, es el objetivo, ¿no? Para que todo funcione realmente bien. claro. Al final, por supuesto, los mandos de cualquier tipo en las organizaciones tienen que estar pendientes, ¿no? De los empleados, pero sobre todo tiene que existir esa bidireccionalidad, eh, porque ellos, ¿no? También se tienen que sentir seguros en un entorno tranquilo para comentarlo y pedir ayuda si hace falta, ¿no? Esto también es importante. Y bueno, para finalizar ya con las preguntas de nuestros asistentes, os voy a lanzar una un poco compleja, ¿no? Que es un poco acerca de cómo se gestiona el tema de la transparencia cuando eh, existe una situación de pánico, ¿no? Porque en estas situaciones dices, no sabes si comunicar mucho, si comunicar, se hace un poco complicado. Bueno, al final es verdad que cuando el miedo llega, ¿no? Pues Sí, nos paraliza, ¿no? A todos al final. Hay un momento ahí de bloqueo que no sabes cómo actuar. Entonces, bueno, creo que aquí pues hay que ser, valga la redundancia, lo más transparente posible, sin caer en sensacionalismos y sobre todo transmitiendo cercanía, ¿no? Y acompañamiento. Es decir, ha pasado esto, mm, estoy aquí para solucionarlo de la mejor manera posible, tengo las herramientas, cuento con los equipos. Y bueno, yo creo que la manera en la que tú cuentes las cosas que están pasando, el mensaje, ¿no? Al final es lo que llega a la gente y creo que en esa situación de pánico les puede ayudar, ¿no? A reducir ese nivel de estrés. Hay cosas que son muy graves, ¿no? Que pueden, por ejemplo, en nuestro caso puede llevar a muertes de personas. Y bueno, situaciones así, pues eh, sobran las palabras, ¿no? Poco se puede decir, pero sobre todo que la compañía muestre que está ahí, ¿no? Ese acompañamiento y esa cercanía y ese componente de humanidad que no podemos olvidar, porque somos personas. Sí, yo estoy de acuerdo con María. Al final yo creo que, como decía antes, ¿no? Es muy importante comunicar de manera ágil, pero también con cabeza. O sea, es decir, no caer en el exceso de comunicación por tratar de inspirar esa tranquilidad, ¿no? Pero sí que cuando se toman decisiones o se acuerdan o se tiene un informe de la situación que se está produciendo, comunicarlo de manera transparente a los colaboradores porque toda información es bienvenida, ¿no? Entonces,
bueno, pues por un lado a través de los canales oficiales, como ya hablábamos antes, en nuestro caso pues el mailing, ¿no? Si contamos con él. Y por otro lado, darles un argumentario a nuestros mandos intermedios, porque al final la comunicación más humana, más cercana, más a través del boca a boca siempre ayuda más, ¿no? Entonces quizás inspira mucha más tranquilidad en ese caso, ¿no? Que te lo cuente tu responsable, que te acompañe, que te dé esas pautas, ¿no? Y para eso esa persona, ese responsable, tiene que tener ese argumentario, ese Q&A de mensajes que, oye, a veces se hacen preguntas delicadas, pero también hay que tener respuesta a ellas, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante trabajar en la respuesta que puedan dar nuestros mandos a cualquier cuestión que se pueda plantear, por delicada que sea. Entonces, es complicado manejar la transparencia, claro que sí, pero hay que apostar por ello para evitar que los colaboradores sientan esa incertidumbre que al final no te hace sentir nada bien. Está claro. Pues si no tenemos más preguntas, me gustaría resumir esta charla en varias ideas claves. La primera de todas, remarco la importancia, ¿no? De anticiparse, de que las organizaciones tengan ya esos protocolos bien definidos, ¿no? Antes de que ocurra todo, esos canales de comunicación interna ya preparados y ya elegidos, y sobre todo tener un equipo bien formado que también pueda llegar a esa flexibilidad, ¿no? Y a esa adaptación en según qué tipo de situaciones. Luego también me gustaría señalar la importancia del mensaje, ¿no? Que hemos visto a lo largo de esta hora, que debe ser un único mensaje, debe ser claro, coherente, muy entendible, ¿no? Para todo tipo de personas, y al final que todos, ¿no? En los mandos, tanto de intermedios, dirección, equipo operativo, ¿no? Tengan esa documentación práctica y muy accesible a ellos. Y bueno, así para finalizar, también me gustaría poner el foco en el componente humano, ¿no? En las personas, que al final creo que es lo más complejo de gestionar, pero lo más importante, ¿no? Como siempre ocurre, porque al final es deber de las empresas y de los comités y de las organizaciones en general, pues saber lidiar con ello, ¿no? Y saber transmitirles pues esa tranquilidad y esa conexión y generar esa confianza, ¿no? Que al final, si se pierde, diríamos que es lo más grave que puede ocurrir en términos de situaciones críticas y de comunicación interna, ¿no? Entonces, bueno, gracias de verdad, Ainhoa y María, por compartir este rato con nosotras, y también a todas las personas que nos estáis escuchando. Al final vemos que la comunicación interna no solo va de informar, sino también de cuidar a las personas, de escuchar antes de hablar, de generar esa confianza y sobre todo de construir vínculos, ¿no? Que lleguen a fortalecer todavía más pues esa organización en los momentos clave. Y también esperamos que lo que hayamos visto hoy os resulte muy útil a todos los que nos estáis escuchando y que os ayude a seguir fortaleciendo, ¿no? La comunicación interna en vuestras empresas. Y bueno, al final nos vemos pronto en el próximo webinar que realicemos, y muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.